en sus reproches a los fariseos y a los maestros de la ley, Jesús hace una clara distinción entre lo externo y lo interior. Y esto nos ayuda en dos cosas. Primero, les reprocha diciéndoles: ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, así lo decía la ley, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Es decir, lo importante lo descuidan. El medio, que es lo externo, lo convierten en fin, y el verdadero fin lo olvidan. Es un buen recordatorio para nosotros. Sin embargo, hay un peligro, y es que en nuestros días está de moda hablar de que las prácticas concretas de piedad, de religión, serían vanas según esta moda de pensamiento. Y se suele decir incluso: Jesús es relación, no es religión. Eso quiere decir que hay que amar a Jesús y no hay que cumplir los preceptos de las religiones o de la iglesia. Y eso es falso. Jesús aquí dice la siguiente frase: esto habría que practicar, el derecho y el amor de Dios, sin descuidar aquello. Es decir, Jesús reconoce que los medios concretos de la religión son válidos e importantes si no pierden su finalidad, si no se vuelven un disfraz para ocultar nuestro, nuestro pecado, nuestro egoísmo. Entonces, no hay que contraponer lo externo a lo interno, simplemente hay que orientar lo externo hacia lo interno. Es decir, que nuestras prácticas religiosas de verdad se conviertan en medios de acercamiento a Dios. Pero hay otra cosa importante: a los maestros de la ley, es decir, los educadores del pueblo de Israel, los que les enseñaban la Biblia, les enseñaban el amor de Dios, la religión, los catequistas en cierto sentido del pueblo, les reprocha: ay de ustedes también, maestros de la ley, que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo. Y esta es una buena lección para todos los que educamos a los demás de alguna manera, a maestros, profesores, yo como sacerdote, pero también cualquier padre de familia, porque es una tentación, en primer lugar, fijarnos solo en lo exterior. Y esto significa no educar el corazón de las personas, ponerles prácticas, mandarles a hacer cosas sin poner la atención en educar el corazón. ¿Qué significa educar el corazón? En el caso, por ejemplo, de algún niño, lo importante no es que aprenda a hacer alguna cosa, sino a amarla. Lo importante no es que cumpla, por ejemplo, el orden en su habitación, sino que aprenda a amar el orden y vivir en orden. Lo importante no es que cumpla determinadas normas por un premio, por un castigo, que inicialmente puede ser un modo de comenzar, pero lo importante es que termine amando el bien, la virtud, la bondad, la sinceridad, y no simplemente cumpliendo una normativa por miedo a un castigo. Y es una tentación quedarnos en la exterioridad y no llegar a educar el corazón de las personas, que amen los mandamientos, que amen a Dios, que amen al prójimo. En definitiva, la vida cristiana debe tender a esto: ayudar a las personas a amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos, no tanto a cumplir ciertas prácticas que son medios, no fines. Y la tentación también, como dice aquí, de cargar demasiado a la persona que se quiere educar, mientras uno mismo sabe que no es capaz ni siquiera de cumplir la mitad de esas cosas. Por tanto, más bien educar a través del ejemplo. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para saber vivir nuestras prácticas religiosas, nuestras oraciones, la misa, el rosario y tantas otras prácticas de piedad y de fe, de manera que de verdad transformen nuestro interior, para que vivamos coherentemente el amor a Dios y al prójimo. Que así sea.